pasando la asistencia de este día para que no se nos quede. Erasmo Ovidio. Presente. Gracias, Erasmo. Flor Celia. No está Flor. Susana Yamilet. Castillo, ¿verdad? Ahí está Susana. Tiene problemas con el audio ahora. Susana nos escribe o nos dice, pero ahí la veo. Carlos Luis Chacón. Carlos Luis Chacón. Ana Verónica. Presente. Ahí está Carlos. Sí, Okay. sí. Está con Verónica. Está con Verónica, ¿verdad? Sí, Okay. con Verónica. Sí, Verónica Guardado. Gracias. Xiomara. Presente, Lic. José Antonio López. Presente. José Antonio. Ana Milagro Martínez. A ellos no les funciona el micrófono, Lic. Y ella está con Héctor. Con Héctor Enrique, ¿verdad? Sí. Ok. Joel Vidal. Joel Vidal, yo lo vi que está acá conectado. Ada Edith Peña. Presente. Ada sí fue la primera que se conectó ahora. Y Karen Lisette Valdés. También. Presente. Ok, chicos, solo a Flor si no la veo conectada. Hola, licenciada. Ahí Hola. está Flor. Hola, dígame, Susana. Ya pasó asistencia. No estaba conectada cuando pasó. Sí, pero a usted la consideré porque sabía que ahí Ok. estaba. Muchas Sí, gracias. a la única persona que no veo es a Flor Celia. No saben algo de ella porque también ayer no pudo estar conectada. Va, bueno. Entonces, continuemos. Chicos, voy a comenzar otra vez a compartirles pantalla. Y continuamos con la mayorización. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es determinando saldos. Entonces, nos habíamos quedado en la determinación del saldo de las ventas. Y las ventas en este caso teníamos en el ejercicio. Ya pueden ver mi pantalla, perdón, solo me confirman. Sí. Sí. Ok, en el caso de las ventas teníamos en el asiento número 3 que realizamos una venta. ¿Qué pasó? Realizamos una venta de 1,600, lo cual está aquí en el haber. En el ejercicio 19, de fecha 19, perdón, que obedece al numeral 6, nos dice que hay otra venta de 4,424. 4,424.78. Otra venta de 4,424.78. Entonces, ¿cuál es el total de las ventas que nosotros hicimos? Al final es los 1,600 menos los debe más el haber. Hemos realizado ventas por 6,024.78. Ojo con esto. Tenemos ventas por 6,024.78 en el periodo. Entonces, si tenemos ventas por 6,024.78, ya vamos armando cómo de dónde vamos a obtener los resultados. Pero también tenemos devoluciones sobre ventas. Y devoluciones sobre ventas en el ejercicio 4. ¿Qué sucede? En el ejercicio 4 nosotros tenemos devoluciones sobre ventas por $80, que es lo que nos regresó prácticamente la empresa que le vendimos y que no nos pudo, les tuvo averías, perdón, de producto.
Entonces, nos las regresó, fueron las que ingresaron a nuestro inventario y por eso registramos una devolución sobre ventas. ¿Qué otra cosa tenemos? Gastos de venta. Y aquí gastos de venta, jóvenes, en el 8 y el 9, me voy a ir directamente. En el 8, recuérdense que pagamos planilla y la parte que correspondía a ventas eran 1,215. Y en el caso del recibo de luz, que también era en el ejercicio 9, a ventas pertenecían $80. Entonces, los gastos de venta en su totalidad son los 1,215 más los 80, son 1,295 en los gastos de venta. Lo mismo tenemos en los gastos de administración. ¿Qué sucede? En los gastos de administración yo pagué planillas y la parte correspondiente también de luz. Entonces, en planillas yo pagué en administración 1,485 y en recibos de luz, es decir, en energía eléctrica, yo pagué 120. Al final, yo obtuve como gasto de administración 1,605. Los 1,605. Esa es, jóvenes, y eso lo tenemos que hacer para cada una de las cuentas, la mayorización. Entonces, ahora voy a pasar, jóvenes, a la balanza de comprobación. La balanza de comprobación nos sirve, efectivamente, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, para comprobar que los saldos de mi contabilidad están cuadrados y se cumple la ecuación contable. Esta se compone de 3 columnas principales, que son los saldos del mes anterior, que en este caso los vamos a considerar como los saldos iniciales. Tenemos los movimientos de saldos, es decir, los registros de operaciones que hicimos, y vamos a sacar un saldo del mes actual. Ojo con esto. En bancos, ¿con cuánto inicié yo? Me voy al libro mayor y aquí me voy a ir a bancos. Yo inicié con 25,000. ¿Qué operaciones se dieron? ¿Qué cargos se dieron en el periodo? Yo voy a ir y en el libro mayor voy a tener la suma de todos los cargos. Y también voy a tener la suma de todos los abonos en el libro mayor. Es decir, es los abonos que se dieron en cada uno. ¿Se fijan? Ahí yo tengo. ¿Cómo voy a determinar los saldos? Es decir, sumo los dos que se llaman debe y cargo. Y tengo el haber. El haber va a ser la suma tanto del haber como de los abonos. Y yo ahí tengo saldos. ¿De acuerdo? Eso es cómo vamos a ir llenando la balanza. En esto se colocan los saldos iniciales y acá se colocan cada uno de los movimientos, es decir, la suma de los movimientos que registramos en el libro diario mayor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros obtuvimos, en este caso, en el caso de bancos, repito, en el libro mayor, perdón, en el caso de bancos tuvimos los 904 más los 200, que fueron 1,104. En el caso de los abonos, o es como que yo aquí tenga la suma de esto, que son los 3,490. Entonces, en la balanza de promoción, al final yo tengo saldos, que es la suma del debe, en este caso, más el cargo, que es la suma en el haber, es la suma del haber más los abonos que se le hicieron en el periodo. Y de esta forma yo obtengo los saldos del mes actual. Estos saldos del mes actual quizás lo voy a poner en otro color porque es lo que estamos identificando, los saldos del mes actual. En cuanto a inventarios, aquí yo me voy y digo, mi saldo de inventarios con el que yo inicié, me voy al libro mayor y digo, mi saldo de inventarios son 10,800. Con eso yo inicié. Pero si se recuerdan, jóvenes, hubieron movimientos y es lo que les decía acá. Bajo el método perpetuo yo pude identificar que inicié con 10,800. Pero ¿qué sucede? Yo finalicé con 10,164. Entonces tengo una diferencia de 636. Quiere decir que mis inventarios disminuyeron en esa cuantía.
Entonces, ¿cuánto disminuyeron? 636 disminuyeron mis inventarios. Entonces, ¿cuál va a ser mi saldo? Mi saldo al final va a ser el siguiente, 10.800 en el debe y 636. Ahora veamos la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, me voy al libro diario mayor y solo tuvo saldos iniciales por 63,000. ¿Qué sucede? Esos 63,000, acá no hubo ningún tipo de movimiento, entonces tengo los mismos 63,000. ¿Qué pasa con los préstamos bancarios a largo plazo? Los préstamos bancarios a largo plazo, como lo vimos en el ejercicio, solo se determinaron, perdón que aquí le quité el signo de dólar, solo se determinaron para iniciar operaciones. Es decir, que yo tenía préstamos bancarios. ¿Y qué pasó con los préstamos bancarios? En el libro diario mayor, tal cual lo vemos acá, son los $15,000 de saldo. Entonces, esos $15,000 de saldo no tuvieron ningún movimiento. Entonces, va a ser igual para los saldos del mes actual. Es decir, cuando no tienen movimiento, así como empezamos en el caso de propiedad, planta y equipo, así terminamos el periodo. En el caso del capital social va a ser igual. ¿Por qué? En el libro diario mayor podemos ver que solo hubo afectación en el inicio de operaciones. Por ende, vamos a terminar de igual forma el mes con el mismo saldo. Entonces, ¿qué sucede? Que acá ya tenemos los movimientos de las cuentas que iniciaron, pero también tenemos movimientos, jóvenes, de aquellas cuentas que se vieron afectadas por las ventas, por las compras, etc. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué sucedió con las compras. Y con las compras en el mayor, solo tenemos que se realizaron compras por 960. Entonces, perdón, esos 960 ya va en los movimientos, porque nosotros no iniciamos con esos saldos. ¿Qué sucede? Nosotros lo que hicimos fue comprar en el periodo, entonces está dentro de la columna movimientos. ¿Qué pasó con los gastos sobre compras? También fue un movimiento que se dio en el mes, los gastos sobre compra de 60. ¿Qué sucede con el IVA crédito fiscal? El IVA crédito fiscal surgió a raíz que nosotros fuimos comprando. Entonces, ¿qué sucede con el IVA crédito fiscal? El IVA crédito fiscal, si vemos en el mayor, lo que tuvo fue 132. ¿Por qué? 132.60, que hace referencia a que ese IVA es deducible por las compras que yo he realizado. ¿Qué pasó con los proveedores? Los proveedores, si yo me voy al libro diario mayor, es la obligación. Y la obligación que yo tengo es de 1.152. Ese fue el movimiento que se dio, pero también pagué $500 en el debe. 1.152 y esto. Entonces, ¿cómo vamos sacando los saldos de esto? De igual forma, la suma del debe más los cargos y la suma de los abonos más estos otros abonos que son en los movimientos. De esa manera estamos sacando los saldos. Si se fijan, como estos no tuvieron saldos iniciales, son igual en los saldos del mes actual. Ahora veamos las cuentas por cobrar. ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar tuvieron movimientos en el cargo de 904 y de 5,000. Pero también tuvieron pagos de 200. Y es por eso que al final nosotros vemos y determinamos acá que es el mismo saldo de los movimientos. Ahora, ¿qué pasó con el IVA débito fiscal? El IVA débito fiscal tuvo abonos, tuvo cargos. ¿Por qué tuvo cargos? Porque el IVA débito fiscal nosotros tuvimos una devolución. Y si se fijan, cuando tuvimos esa devolución, tuvimos un cargo por 10.40. Pero también obtuvimos IVA débito fiscal cuando vendimos. Y cuando vendimos, ¿qué sucedió? Que nosotros
vendimos y calculamos IVA débito fiscal por 208 y por 575. Entonces, eso es igual al obtener el saldo. Como es saldo solo de movimientos, y aquí quiero ser bien claro, cuando sean saldos solo de movimientos, jóvenes, ¿qué sucede? Esos saldos de movimientos nos dicen que nosotros vamos a tener ese mismo saldo en el mes actual. Ahora veamos qué sucede con las ventas. Y en las ventas, veamos, yo tuve abonos. Vamos al libro diario mayor y yo tuve ventas por 1.600 más 4.424. ¿Qué sucede? En este caso, nosotros tenemos que esa venta de 6.024 fueron movimientos del mes. Entonces, no hubieron abonos. ¿Por qué? Porque cuando hubo devoluciones, la llevamos a la cuenta de devoluciones. Y la cuenta de devoluciones nos dice que tuvimos los $80. Los $80 que nos devolvió en aquellos 2 botes de aceite el cliente. Y tuvimos gastos sobre ventas. ¿Qué tuvimos en gastos sobre ventas? Vamos a ver al libro diario mayor. Y en gastos sobre ventas tuvimos 1.215 más 80. Y en gastos de administración tuvimos el pago de planilla también de 1.485 y 120 de energía. En ese caso tuvimos gastos del periodo, los cuales se trasladan como saldo del mes actual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tuvimos esta diferencia. Y si se fijan, en la primera columna, chicos, no existe una diferencia entre debe menos haber. Y acá, en la segunda columna, existe una diferencia de $636. ¿Qué sucede? Esos $636 que nosotros colocamos acá hace referencia al método perpetuo. Entonces, esta es la diferencia que obtuvimos en inventarios. Entonces, este inventario, como es bajo el método perpetuo, aquí no lo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque esta hoja de trabajo o esta balanza de comprobación, mejor dicho, está elaborada para que tengamos en cuenta que es bajo el método analítico. Entonces, tengamos en cuenta ese movimiento que tuvo los inventarios. Y hasta aquí estamos cuadrados. Si se fijan, ¿qué es lo que buscamos con la balanza de comprobación? Como les decía, y valga la redundancia, es comprobar que los saldos del mes anterior cuadran, los movimientos del mes cuadran y los movimientos del mes actual cuadran. Es decir, no debe existir ninguna diferencia. Ahora bien, nosotros podemos sacar los saldos netos del mes. Y aquí es donde aplicamos las reglas del cargo y abono o las reglas de cuándo aumentan o cuánto disminuyen unas cuentas. ¿Se recuerdan que lo veíamos el día de ayer? Y decíamos, si una cuenta es de activo, ¿cómo se calcula el saldo? Es decir, los cargos menos los abonos. Si es de activo, siempre vamos a aplicar en inventarios, como es de activos, en propiedad, plantilla y equipo. Pero préstamos, ¿cómo calculamos el saldo? Como es pasivo, es el haber menos el debe. Eso en cuanto al cálculo del pasivo. El haber menos el debe. Igual el capital social, porque es de naturaleza acreedora, es el haber menos el debe. ¿Qué pasa con las compras? Las compras nos interesa sacar el saldo neto y va a ser los 900 menos el haber. En el caso de las compras, de los gastos sobre compras y del IVA crédito fiscal. ¿Qué sucede? Que vamos a tener que hacer partidas que regularicen algunos gastos o algunos tipos de operaciones. ¿Cómo sacamos los proveedores? Como es de pasivo, es lo que yo le debí en un inicio, 1.152, menos lo que le pagué, 500. ¿Por qué? Porque un cargo significa una disminución. También tenemos cuentas por cobrar, que es una cuenta de activo, menos los 200. El IVA débito fiscal, como es su saldo, es también acreedor, es los abonos menos los cargos. Las ventas
de igual forma. Y tenemos devoluciones sobre ventas. Las devoluciones sobre ventas son los debes menos los haber, porque su naturaleza es deudora. Y los gastos, como bien lo vimos, los gastos y los costos son cuentas de saldo deudor. Por ende, se determina el saldo, los cargos menos los abonos. Ahora bien, con esto sí, jóvenes, doy por finalizado el ejercicio en la fase de ejecución, es decir, en la fase de registros contables, pero en la etapa de los movimientos normales o movimientos ordinarios de la empresa. ¿Qué sucede? También veíamos una etapa en la cual se dan ajustes y reclasificaciones. En este caso, jóvenes, para yo poder determinar cuánto voy a pagar de impuestos, tengo que hacer ciertos movimientos. ¿Y qué sucede? Vamos, les voy a colocar acá que yo tengo un IVA crédito fiscal. Tengo un IVA débito fiscal. Como les decía, y si se recuerdan y me apoyan, ¿a qué dijimos que hacía referencia el IVA crédito fiscal? A las compras. A las compras, exacto. En cuanto, ¿cuál es el saldo de mi IVA crédito fiscal? Si lo vemos aquí, son 132. ¿Y cuál es el saldo de mi IVA débito fiscal? Son 772. ¿Qué sucede, jóvenes? Este hace referencia a las ventas, que yo a través de ellos tengo que determinar el impuesto por pagar. Ojo, ¿y cómo determino el impuesto por pagar? Simplemente por diferencia. En este caso, al IVA débito le resto los créditos y tengo que el impuesto por pagar son 640.22. ¿Cuándo es un impuesto por pagar? Cuando los débitos son mayores que los créditos. ¿Cuándo es un remanente de impuestos? Cuando los créditos superan a los débitos del periodo. En este caso, como los débitos son mayores, tengo un impuesto por pagar. Entonces, si yo tengo un impuesto por pagar, aquí entramos a la fase donde yo tengo que hacer el ajuste. Y el ajuste va a radicar, y se lo voy a poner aquí claro, en color verde, es que yo tengo que determinar el impuesto. Y mi impuesto por pagar, como es una obligación, jóvenes, aquí las tres columnas que van a estar involucradas, mi impuesto por pagar es una obligación, yo pongo aquí 642.22. Pero ¿qué sucede? Si yo determino el impuesto por pagar, chicos, tengo que eliminar o dejar a cero las otras cuentas, tanto la de crédito como la de débito. Para ello voy a colocar acá los mismos 132 y determinar que mi saldo es 0. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo una diferencia de 905. ¿Qué pasa si yo vengo y digo que aquí mi débito fiscal es esto más 772 perdón, aquí creo que hay un problema porque me determina el saldo. Estos son los saldos de mi periodo. Lo voy a dejar así. Entonces, aquí voy a liquidar, lo tenía formulado, voy a los 132.60. Y si se fijan, mi diferencia son los 772 que corresponde al débito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que liquidar el débito, es decir, igualar cantidades. En ese sentido, si se fijan, aquí el saldo de mis créditos fiscales como el saldo de mis débitos fiscales es 0. ¿Por qué? Porque yo ya determiné un impuesto por pagar y ese impuesto por pagar hace referencia a que yo voy a pagar 642. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una partida de ajuste para determinar cuál va a ser el pago de impuesto IVA. Y esto lo determino a través de los movimientos
el mes. No sé si queda clara esta parte. Primero saco cuánto fue el crédito del mes, luego cuánto fue el débito y por diferencia. Y esta diferencia siempre tiene que ser débito menos crédito. Si nos da positivo, quiere decir que es un impuesto por pagar. Si nos da negativo, es un remanente. Luego de eso, cuando yo determino, liquido las cuentas de impuestos, es decir, dejo su saldo a cero y abro la cuenta de impuestos por pagar. Ojo, como esta es una partida de ajuste para determinación de impuestos, yo me tengo que ir a mi libro diario y en mi libro diario hacer el registro contable. ¿Qué sucede? Mi registro contable va a obedecer a lo siguiente. Va a ser esto, va a ser el IVA, crédito fiscal, y mi IVA crédito fiscal, jóvenes, va a decirme que yo tengo 132 que liquidar, porque como para liquidarlo o para disminuirlo como su saldo es deudor, yo necesito abonarlo. ¿Qué sucede? El IVA crédito fiscal también me permite que yo liquide el IVA débito, y el IVA débito fiscal hace referencia a 772 y yo determino el impuesto por pagar, y el impuesto por pagar hace referencia a los 640.22, lo que estamos dejando aquí en la balanza de comprobación. Creo que este verde es muy 640.22. Entonces, ese 640.22 es lo que yo voy a pagar a Hacienda en concepto de impuesto de IVA. Ojo, esto solo es impuesto de IVA. Más adelante va a salir otro tipo de impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, yo ya llevé a mi libro diario esto, y esto se contabiliza de igual forma bajo ambos métodos. Las partidas de ajuste no tienen ningún cambio en cualquier sistema de registro. Entonces son los 772.82 que totalizan esta partida, pero es que es una partida de ajuste. Y con esto, jóvenes, sí podemos decir que hemos finalizado, ahora sí, en las dos fases, tanto en la de movimientos ordinarios y en la de movimientos de ajuste, nuestro ciclo de movimientos, es decir, la fase de las operaciones de la empresa. ¿Qué nos resta ahora? Hacer la fase final. Y creo que estamos en tiempo para que podamos elaborar los estados de resultados. Ojo con esto. ¿Qué sucede? Vamos a elaborar el estado de resultado. Para ello, jóvenes, me voy a traer las cuentas que tienen que ver con resultados. Es decir, yo voy a venir y voy a decir que este es el estado de resultados al 31, hoy sí, al 31 de enero del 2020, expresado en dólares y que se compone, perdón, aquí expresado en dólares, pero aquí tengo que poner que ese estado de resultados pertenece a la empresa Fabril S.A.D.C.B. Entonces, eso en cuanto al encabezado. Entonces, ahora nosotros ya sabemos cuáles son las cuentas que corresponden a un estado de resultados. Y tenemos en primer lugar las ventas. Tenemos, en este caso tuvimos devoluciones sobre ventas, y esto nos llega a obtener las ventas netas. Ojo con esto, las ventas netas. ¿Qué sucede? Si yo voy y digo cuál es el saldo de mis ventas, en la balanza de comprobación yo lo puedo ir a traer y las ventas son 6.024.78. ¿Cuánto hubo de devoluciones? De devoluciones, según la balanza de comprobación, fueron $80. Entonces, ¿cómo calculo mis ventas netas? Mis ventas netas va a ser igual a las ventas menos las devoluciones. Y ahora voy a calcular mi costo de venta. Pero mi costo de venta resulta que lo tengo por el método analítico. Entonces, en ese sentido, lo que yo tengo que hacer es hacer el cálculo bajo el método analítico. Y bajo el método analítico, yo tengo las siguientes
los siguientes elementos que lo integran. Y lo voy a copiar por efectos de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo calculo yo bajo el método analítico mi costo de ventas? Mi costo de ventas lo calculo de la siguiente forma. Es decir, mi costo de venta son las compras. Me voy a traer mi saldo de compras a la balanza de comprobación y me dice que mis compras son de 960. Mi gasto sobre compras, siempre en la balanza de comprobación, son 60. Ojo, entonces, mis compras los gastos sobre compra, eso me dan las compras totales. Devoluciones, rebaja y descuentos sobre compras no tuvimos en este periodo. Entonces, las compras totales menos las rebajas, devoluciones o descuentos sobre compras me dan las compras netas. Al obtener las compras netas, yo le debo sumar el inventario inicial. ¿Y cuál fue nuestro inventario inicial? Nuestro inventario inicial fueron los 10,800. Ojo, el inventario inicial fueron los 10,800. En este sentido, tiene lógica que yo diga que el inventario inicial más lo que yo compré es lo que tengo disponible para la venta. Es decir, yo tengo disponible para la venta 11,800. Pero ¿cuánto fue mi resultado final de inventarios o mi saldo final de inventarios? Mi saldo final de inventarios, si ustedes se recuerdan, fue de, si nos vamos a ver al libro mayor, y el saldo final de inventarios fue de 10,164. Entonces, ¿cuál es mi costo de venta? La mercadería que yo tenía disponible menos el inventario final. Entonces, mi costo de venta son $1,656. No sé, este es bajo el método analítico. Bajo el método analítico tenemos que entender que hasta este momento, y acuérdense, ahora sí, bajo el método analítico yo puedo decir, ya conozco cuál es mi costo de ventas, pero era una de las desventajas. Tengo que cerrar todo el ciclo contable para poder determinarlo. Y de esta manera hemos determinado que el costo de venta, es decir, lo que a mí me cuesta vender $5,944, a mí me cuesta 1,656. Y con esto nosotros podemos determinar la utilidad bruta, jóvenes. Y la utilidad bruta es la diferencia entre las ventas netas menos el costo. Ahora bien, ¿qué otras cuentas nosotros tenemos de resultados? La utilidad bruta es la ganancia entre vender y lo que me cuesta fabricar el producto. En ese sentido, nosotros tenemos que mi utilidad bruta es de 4,200. Hasta ahí la empresa es rentable porque ha ganado. Veamos qué sucede si nosotros le agregamos los gastos operativos. Y como gastos operativos tenemos los gastos de administración y tenemos los gastos de venta. ¿Qué sucede con los gastos de administración? Estos recuérdense que fueron por el pago de planilla y al igual que en el de venta fueron por el pago de planilla y por el pago de recibo de luz. ¿Cuántos son mis gastos de administración? Mis gastos de administración en total son 1,605. Y mis gastos de venta, de acuerdo a mi balanza de comprobación, son 1,295. Entonces, si a la utilidad bruta yo le quito los gastos operativos, tengo como resultado mi utilidad operativa. Y mi utilidad operativa, mi utilidad de operación, es igual a la resta. Mi utilidad de operación es igual a la resta de mi utilidad bruta menos cada uno de los gastos operativos. Es decir, que yo tengo como utilidad de operación 1,388.78. Hasta acá yo puedo decir que la empresa ha ganado en el periodo de enero, porque ya le deducí a las ventas los costos y los gastos. ¿Qué resta?
hacer el cálculo de reservas e impuestos. Entonces, la reserva legal hace referencia a el 7%. Esto está establecido de acuerdo a normativa tributaria y de comercio vigente. Es decir, a la utilidad de operación yo le calculo el 7%. ¿Y esta reserva para qué sirve? Esta reserva es como un soporte económico que forma parte del patrimonio de la empresa para representar o hacer frente a cualquier contingencia. En ese sentido, yo voy a tener una utilidad antes de impuestos sobre la renta. Y la utilidad antes de impuestos sobre la renta va a ser la utilidad de operación menos la reserva. En este caso, jóvenes, vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta, en este caso, chicos, el impuesto sobre la renta, ¿se recuerdan cuánto es el porcentaje que hablamos? Que mayores a 150,000 eres el 30%. Vaya, establezcamos el criterio. Está bien el criterio que usted me dice. Mayores a 150,000, ¿pero en qué? Subventas. Exacto. Gracias. Cuando las ventas que realiza la empresa sean mayores a $150,000, la renta va a ser el 30%. Pero si las ventas son menores a $150,000, ¿qué sucede? La ley establece que es el 25%. Entonces, en este caso, el impuesto sobre la renta hace referencia al 25%. ¿Por qué? Porque las ventas obviamente son menores a $150,000. Entonces, en este caso, vamos a calcularle a los 1,291 el 25%. Si le calculamos el 25%, nos da que de renta son 322.89. En ese sentido, jóvenes, tenemos que ya llegamos a una utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio son 968.67. Entonces, aquí ya estamos en la fase de cierre. ¿Se recuerdan? En la fase de cierre hace referencia a que nosotros debemos de determinar y establecer estados financieros. Y para ello, aquí estamos determinando el estado financiero que se conoce como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, bajo el método analítico. ¿Por qué? Porque bajo el método analítico implica que determinemos un costo de ventas a partir de todas las cuentas que tienen que ver con la comercialización de nuestros inventarios, es decir, la compra, la venta, las devoluciones, etc. ¿Hay alguna duda sobre la elaboración de este estado financiero con este ejemplo, chicos? Yo tengo una. ¿A qué le sacó el 25%? ¿A las ventas totales o a la utilidad antes del impuesto? Ok, allí, qué buena esa pregunta. Para terminarlo de aclarar, como lo dijimos ayer, nuestro parámetro son las ventas. Es decir, nosotros vamos a evaluar si las ventas fueron mayores o menores a 150,000 para decidir si aplicamos el 30 o el 25. Pero ese porcentaje del 30 o el 25 se le calcula a la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Es decir, las ventas solo son el parámetro para saber si vamos a aplicar el 30% o el 25%. Pero ese porcentaje se le aplica acá a la utilidad antes de impuesto por el 25%. Eso abarco su duda. Sí, entendido. Gracias. Ok. Entonces, si no hay otra pregunta, para no pasarme de hoja a hoja y que se entienda el estado de resultados y el estado de situación financiera, lo voy a hacer en esta misma. Solo voy a generar una división. ¿Qué pasa? El estado de situación financiera, el estado de resultados, perdón, nos dice
cómo está la compañía en cuanto a rentabilidad. Y podemos ver en cuanto a rentabilidad, hasta el momento podemos decir, sí, la empresa no pierde en el periodo y hace frente a todos sus costos, gastos operativos y gastos de impuestos. Hasta el momento la empresa cumple con el aspecto de rentabilidad. Veamos qué pasa con el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, jóvenes, siempre va a ser al 31, es decir, al cierre, y siempre va a ser expresado en dólares. ¿Qué grupos de cuentas, jóvenes, son los que están inmersos en el estado de situación financiera? ¿Se recuerdan? Los activos, los pasivos y los patrimonios. Exacto, así, ¿verdad? Esos son los tres tipos. Entonces, aquí vamos a traernos los saldos de la balanza de comprobación de aquellas cuentas que son de activo. Para ello, si quieren, voy a marcarlas en un color para poderlas identificar. Activos, activos, propiedad, planta y equipo es activos. Acá, cuentas por cobrar es activos. Ok, entonces, esto quizás solo era para explicar lo anterior, lo voy a poner en el mismo color. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tengo marcadas las cuentas de activo. Ahora voy a marcar las cuentas, o veamos las cuentas de activo primero. Entonces, aquí tenemos los activos y recuérdense, tenemos los activos corrientes. Los activos corrientes, recuérdense que son aquellos que al final son los que son a corto plazo. Y aquí vamos a tener de la balanza de comprobación, vamos a tener los bancos, vamos a tener los inventarios, vamos a tener las cuentas por cobrar. ¿Qué sucede? Aquí nosotros estamos diciendo que tenemos los activos corrientes. Es decir, ahora veamos cuánto es el saldo que tenemos. En bancos, nosotros tenemos un saldo de 22.613.60. En inventarios, tenemos un saldo de 10.800. Y aquí en inventario voy a dejarlo marcado porque vamos a hacer un movimiento, que ya lo vamos a explicar. En cuentas por cobrar, lo marco cuando ya sea necesario. En cuentas por cobrar, vamos a tener que existe un saldo y como las cuentas por cobrar tienen movimiento mensual, por eso las clasificamos a corto plazo de 5.704. Entonces aquí podemos sacar un total de activos corrientes. Y ese total de activos corrientes es la suma de estas cantidades. ¿Qué pasa? También tenemos activos, jóvenes, activos no corrientes, es decir, aquellos que son a largo plazo. Y en este caso, como activos no corrientes, tenemos la propiedad, planta y equipo. Y en cuanto a la propiedad, planta y equipo, tenemos un saldo de 63.000. Entonces, ¿cuál es el total de activos no corrientes? El total de activos no corrientes es igual 63.000. Y aquí nosotros podemos decir que ya tenemos un total de activos. Es decir, la suma entre los corrientes más los no corrientes. Y tenemos una suma de 102.117.60. Eso en cuanto al total de activos. Ahora, por el otro lado de la balanza, vamos a tener los pasivos.
Y los pasivos hacen referencia a las obligaciones. Y los pasivos también los vamos a clasificar a corto y largo plazo. ¿Qué tenemos en los pasivos? Las obligaciones. Y las obligaciones, recordémonos que pueden ser obligaciones con entes fiscalizadores, obligaciones con bancos, obligaciones con proveedores, obligaciones con los mismos empleados y obligaciones con cualquier parte que nosotros tengamos una relación comercial y nos haya dado crédito. En este sentido, los pasivos hacen referencia también al corto y largo plazo. Veamos en la balanza de comprobación cuáles son los activos. Ahora voy a marcar las cuentas que tienen que ver con activo. Y las cuentas que tienen que ver con activos son las que estaré marcando en color celeste. Los préstamos, los proveedores y el impuesto por pagar. Entonces, ¿qué son a corto plazo? Tenemos los proveedores y los impuestos por pagar. Veamos, proveedores y los impuestos por pagar. Porque el IVA yo lo pago en el mes. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos por pagar IVA? Acá yo voy a tener en proveedores, tengo un saldo de 652. Y en impuestos por pagar, ojo, IVA, yo tengo 1,605. Lick, una pregunta, no está agarrando los gastos de administración en impuestos por pagar. Los gastos de administración son cuentas de estado de resultado, como lo vimos el día de ayer. En ese caso, la cifra de impuestos por pagar está tomando la de los gastos. Perdón, sí, tiene razón. Vamos a ir al impuesto por pagar y hace referencia a los 640. Lo que pasa es que acá no hemos determinado el saldo, que prácticamente tiene que ser igual a este. Aquí, gracias, porque si no estuviera tomando otro saldo y ahí sí no íbamos a llegar a nada en el ejercicio. Gracias. Ok, está bien. Entonces, acá vamos a sacar el saldo diciendo que es este lo debe más los cargos, igual vamos a sacar el saldo. Y el saldo es el haber menos el debe. Están los 640, ahora sí nos estamos trayendo los 640.22. Entonces, en proveedores y esto. Y con esto voy a tener un total de activos no corrientes. De pasivos no corrientes. Corrientes son a corto plazo y es la suma de este más este. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a determinar aquellos pasivos que son a largo plazo y ellos son los que son a más de un año. Y por ahí veíamos que teníamos un préstamo bancario a largo plazo. Y ese préstamo bancario a largo plazo era de $15,000, si no me equivoco, $15,000. Entonces aquí tenemos en cuenta todas las partidas y vamos a totalizar el activo, el pasivo a largo plazo. Los pasivos a largo plazo. Entonces, en este sentido, los pasivos a largo plazo son $15,000. Ahora, la única parte que nos falta, creo que esto lo voy a bajar un poco más, es la parte del patrimonio o capital. ¿Qué pasa con el capital? El capital va a ser el capital social. El capital social que nosotros tenemos es de, según la balanza de comprobación, el capital social son los 83,800. Entonces nosotros acá podemos decir que tenemos un total de pasivos más patrimonio.
¿Y qué pasa con ese total de pasivos más patrimonio? Al final se debe cumplir lo de la ecuación contable. Y si nosotros vemos esto, aquí vamos a tener un total a esto patrimonio, porque así lo hemos venido hablando, pero es lo mismo que capital. Vamos a tener un total de patrimonio. Entonces, ¿cuál va a ser el total de patrimonio? Van a ser por el momento los 83,000. Entonces, si yo digo cuál va a ser el total de pasivos más patrimonio, tenemos que es la suma de los pasivos corrientes más los no corrientes más el capital. Y si se fijan, ahí nosotros tenemos que únicamente nos da $100,000,92. ¿Qué sucede, jóvenes? Tenemos una diferencia y no existe efecto de partida doble. Y la diferencia son 2,024,78. ¿Qué vamos a hacer? Como parte del patrimonio, el patrimonio está compuesto por el capital social y las utilidades del ejercicio. Utilidades y reservas. Entonces, acá nos vamos a traer el valor de la reserva legal. El valor de la reserva legal, por eso lo hice en esta hoja, es de 97,21. Y nos vamos a traer el valor de la utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio es de 968,67. Si se fijan, aún así no nos está cuadrando. Ojo, atención, voy a marcar ¿qué nos traemos del estado de resultado? Lo marco en celeste. Del estado de resultado lo marco en celeste. Nos hemos traído la reserva legal porque la reserva bajo normativa contable dice el patrimonio está compuesto por el capital social más las reservas y utilidades del ejercicio. En ese sentido, nosotros tenemos que la reserva son 97,21. La utilidad del ejercicio 84. Pero cuando nosotros hicimos, jóvenes, el estado de resultados, salió otra obligación. Y la otra obligación es el impuesto por pagar. Y aquí es renta. El impuesto por pagar renta. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos un impuesto por pagar renta de 322. Ojo, aún así tenemos una diferencia de 636. Y aquí es donde nosotros vamos a entender qué es el inventario. El inventario, lo que nosotros hemos marcado acá, es el inventario inicial. Pero si se recuerdan, creo que lo hice en la balanza o en el libro mayor, hice esto. Bajo el método perpetuo lo podemos ver de una mejor manera. ¿Qué sucede? Me voy a traer esto acá. Nosotros tuvimos un inventario inicial de 10,800, pero en la mayorización nosotros pudimos ver que el inventario final era de 10,164. Entonces, nosotros acá hemos establecido un valor de inventario inicial, pero debemos de considerar aquellos movimientos. Es decir, que yo al final comencé con 10,800 y terminé con 10,164. Es decir, al inventario final, para hacerlo más claro, le resto el inicial y me da 636. ¿Qué sucede? Si se fijan, esos 636 es la diferencia. ¿Por qué? Nosotros aquí, jóvenes, tenemos que colocar el valor del inventario final de 10,164. Y ahí en ese efecto sí estamos generando la partida doble. ¿Por qué? Nos da 0. ¿Cómo lo podemos corroborar esto? Que el inventario final, 10,164, en el mayor está acá. Empezamos con 10,800. Todos los movimientos nos llevaron a que un inventario fuera final de 10,164. Y es así, jóvenes, cómo se cumple el principio de partida doble.
Si nosotros llegamos a esto, podemos decir que nuestros registros contables están adecuados. Están adecuados, ¿por qué? Porque al final pudimos determinar que no existe diferencia. Estamos diciendo que el total de los activos es igual a la suma del total de los pasivos más el patrimonio, que es cumplimiento a la premisa de la igualdad o a la premisa de partida doble. No sé, jóvenes, si tienen una pregunta antes de pasar en los minutos que nos quedan al análisis de estos dos estados financieros ya en conjunto, pero no sé si tienen alguna duda. Lo que les dejo marcado en celeste, que les voy a colocar la propuesta de solución, son las cuentas que se trasladan del estado de resultado, y si gustan igual, acá las podemos poner un asterisco, son las cuentas que se trasladan del estado de resultado para el balance. Si eso no lo hacemos, jóvenes, no nos va a cuadrar nunca. Porque si nosotros no contáramos con estos saldos, obviamente no nos cuadra el balance. Si se fijan, ¿por qué? Porque hace falta trasladar aquellas partes del patrimonio que se calculan a través del estado de pérdidas y ganancias. En este sentido, podemos decir que si hemos ejecutado de manera adecuada las operaciones. ¿Hay alguna duda o comentario, chicos? Recuérdense que lo que siempre les digo, para mí cualquier duda es válida. Si no la sabemos, pues nos vamos a ir a investigar, pero las respuestas se las conseguimos. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna duda, porque con esto estaríamos cumpliendo la fase 3 del ciclo contable, que es el cierre de operaciones a través de la emisión de estados financieros. ¿Qué sucede con la emisión de estados financieros? Que esto cierra el ciclo. Es decir, para el siguiente mes, jóvenes, estos saldos que ustedes ven acá son los saldos con los cuales yo inicio el periodo. Es decir, si estuviéramos aperturando febrero, la primera partida que hicimos acá en el método analítico, la de apertura de operaciones, sería prácticamente representar esto a nivel de registro contable. Entonces, ¿hay alguna duda sobre los efectos o operaciones en los cuales se fundamentan los movimientos contables, ya sea a través del método analítico o a través del método perpetuo? Me dicen, jóvenes, que es momento que la podamos aclarar. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿La reserva legal siempre tiene que ir en el estado de resultado? Sí, la reserva legal es algo que se calcula en el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular reserva legal media vez nosotros obtengamos una ganancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la legislación mercantil y tributaria? Tú, de tus utilidades operativas, tienes que guardar una reserva legal. ¿Para qué? Para alguna contingencia, para cuando no puedas responder a obligaciones. Entonces, la vamos a calcular a las utilidades. Y para ello tiene que ser en el estado de resultado. Gracias. Bueno, y siempre del 7%. Y si en caso, licenciado, tuviéramos una pérdida y no una ganancia, como es el caso, ¿verdad? Que tenemos ganancia. En el caso que tuviéramos pérdidas, no calculamos reserva legal, porque no tenemos la utilidad para poder reservar nosotros fondos. Y tampoco estaríamos realizando el cálculo de impuestos sobre la renta, porque sería de evaluar que la empresa no ha obtenido ganancias. Entonces no puede prácticamente estar pagando impuestos en cuanto a renta porque el resultado es pérdida. No sé si con eso abarco su duda. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces, me tomo el tiempo ahorita para que hagamos algunos análisis a través de los resultados obtenidos. ¿Por qué es importante? La contabilidad brinda información. Y si se fijan,
todo el proceso que tuvimos que ejecutar para poder llegar a un estado de resultados. Al final, cuando llegan entes fiscalizadores, auditores, llegan o los mismos bancos, en el caso de la orientación, ¿se acuerdan cuando veíamos la competencia? Esto es lo que nosotros necesitamos para evaluar riesgos de otorgamiento de créditos. Lo que nosotros necesitamos para saber si la empresa tiene las condiciones de pago. En este caso, el estado de resultados nos permite decir que la empresa es rentable. Los márgenes son bajos porque la utilidad es mínima, pero en este caso fue porque involucramos operaciones y volúmenes de venta también inferiores. Pero si nosotros nos queremos ir al lado de la capacidad de pago que tiene la empresa, lo podemos hacer a través del balance o situación financiera. ¿Se recuerdan el ejemplo? Y aquí quiero aclarar algo antes de entrar al análisis. Ayer hicimos el balance general en forma de reporte, es decir, que lo hicimos vertical. Pusimos los activos, después abajo los pasivos y después los patrimonios, así como lo hicimos en el estado de situación financiera inicial. Este es el mismo situación financiera, pero bajo la estructura de reporte. Y este que hice acá, para que conozcamos la otra forma, es bajo la estructura de cuenta. Entonces, cualquiera de los dos es válido siempre y cuando cumpla y agrupe las cuentas de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la naturaleza del mismo. Entonces, haciendo ese paréntesis, ¿qué sucede? Los activos nos representan las propiedades. Los pasivos nos representan las obligaciones. Y si nosotros queremos empezar a hacer análisis, tenemos que los activos corrientes, que son a corto plazo, suman 38.481. Y los pasivos corrientes suman 615. ¿Qué sucede? A simple vista, la empresa puede y tiene la capacidad de pago. Es decir, si a los activos corrientes yo les quito el pasivo corriente, a estos jóvenes nosotros le vamos a llamar capital de trabajo. ¿Por qué capital de trabajo? Es decir, lo que yo tengo disponible para operar. ¿Por qué? Porque de los $38,000 yo ya tengo comprometidos 1.615. ¿Cómo los tengo comprometidos? Le tengo que pagar a proveedores, le tengo que pagar impuestos de IVA, tengo que pagar impuestos de renta. Entonces, en ese sentido, jóvenes, yo tengo que decir que mi capital de trabajo siempre va a ser calculado los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y aquí podemos ver también que una diferencia significativa entre ambos rubros de cuenta. ¿Qué nos dice eso? Que la empresa tiene la suficiente capacidad de pago. La suficiente capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones. Es decir, si nosotros hacemos un análisis, inclusive la empresa con sus activos corrientes, que son 36,000, pudiera hacer el pago de las obligaciones a largo plazo, que son $15,000 de préstamo bancario. Pero como estamos hablando de capital de trabajo, el capital de trabajo hace referencia al corto plazo. Una empresa bajo estas condiciones seguramente no va a tener necesidad de financiamiento. Y si nosotros queremos evaluarlo y decir y determinar riesgos crediticios, podemos decir que esta empresa tiene la solvencia, es decir, la capacidad económica y la liquidez para hacer frente a sus obligaciones. También algo importante, jóvenes, que va de la mano de la contabilidad es el análisis financiero. Estamos en una contabilidad moderna, bajo la cual ya no podemos decir que existen aquellos efectos de que solo vemos al contador como aquella persona cuadrada, aquella persona que solo hace partidas, solo pasa en su computadora, solo pasa viendo los libros. No, la contabilidad debe de brindar información oportuna y general para todas las partes interesadas. ¿Por qué? Porque este tipo de análisis que estamos haciendo en este momento es para poder determinar riesgos. Ahora bien, ustedes me dicen,
Pero lo que pasa es que aquí tenemos 38,000 de activos corrientes, pero porque tenemos 10,000 de inventarios. Es mentira, eso yo lo tengo que vender para generar el dinero. Tenemos 5,000 de cuentas bancarias. A eso nosotros se le conoce en análisis financiero como una prueba ácida. ¿Y por qué se le llama prueba ácida? Aunque parezca así, es como hacerlo más riguroso. Es decir, que a los activos corrientes menos los inventarios y menos las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí, jóvenes? Menos las cuentas por cobrar. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, yo realmente voy a calcular, mi total de activos corrientes son 38,000, pero ¿qué pasa si yo ahora le quito los inventarios y le quito las cuentas por cobrar? Ahora sí estoy hablando del efectivo que tengo disponible, lo que yo tengo en caja, lo que yo tengo en los bancos. ¿Y qué pasa si ahora eso yo lo compruebo con mis pasivos corrientes? Mis pasivos corrientes van a seguir siendo los mismos. Aún así, la empresa tiene un capital de trabajo que es suficiente, es decir, 22,000 menos esto, tiene un capital de trabajo de 20,000, de 20,100 aproximado para poder operar. Entonces, si queremos ser más rigurosos en los análisis y saber identificar si una empresa es merecedora de un crédito o puede responder a las obligaciones, podemos enfocar más nuestro análisis y decirle qué pasa, porque en realidad este es un buen análisis, porque los activos corrientes muchas veces lo fuerte está en inventarios. ¿Qué pasaría si en este caso los inventarios fueran 22,000? Entonces, seguramente la capacidad de pago de esa empresa va a disminuir. Entonces, hay que tener cuidado con eso, en no solo hacer la relación entre entre los bienes y propiedades a corto plazo y las obligaciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces los activos están sobrevalorados, y cuando digo sobrevalorados es que dependen de los inventarios. Y es decir, a mí no me sirve que una empresa tenga altos sus activos corrientes con una dependencia de los inventarios. ¿Por qué? ¿Qué me dice eso? Que los inventarios no rotan adecuadamente. ¿Qué me dice? Que los inventarios, en pocas palabras, permanecen estancados. Esa empresa no vende, cuesta para que vende. Entonces, si se cumple el ciclo contable, si la empresa no vende, no va a tener efectivo. Entonces, ahí es donde se ve el riesgo de la capacidad de pago que pueda tener la empresa. Entonces, ojo con eso. El capital de trabajo sí puede ser calculado de esta manera. Pero ¿qué yo recomiendo? Que se haga una evaluación más rigurosa y se le quiten a esos activos corrientes los inventarios y se le quiten las cuentas por cobrar. Porque en realidad eso no son ya efectivo disponible. Es decir, recuérdense que cuando decíamos el concepto de activos, hablábamos que son las propiedades y bienes de la empresa de los cuales se espera un beneficio futuro. Es por eso, es cierto, yo tengo inventarios, espero un beneficio futuro que me ingrese dinero cuando los venda. Yo tengo cuentas por cobrar, espero un beneficio futuro cuando realice las gestiones de cobro y me pague el cliente. Entonces, yo sí recomendaría que se hiciera esta prueba más rigurosa en cuanto a evaluar cuáles son las condiciones de liquidez y de solvencia que tiene la empresa, aislándole los inventarios y las cuentas por cobrar. Si la empresa sale con una relación que aún así son mayor que los pasivos corrientes, esa empresa tiene la solvencia. Entonces, se le puede otorgar un crédito y se pueden evaluar las diferentes opciones de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa. Entonces, es por eso que la información financiera y contable no trata solo que cuadre, trata de brindar información para que las partes interesadas, tanto internas de la empresa como externas, puedan hacer este tipo de evaluaciones y puedan decir, sí, esta empresa está en igualdad de condiciones. A nosotros como
colaboradores de una empresa, nos interesa en cierto punto saber. A mí me interesa saber si la empresa tiene esta solvencia. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que mi planilla, mi pago esté a tiempo. Pero ¿qué tal si no lo tiene? Seguramente primero va a tratar de pagar a los proveedores y si alcanza, va a tratar de pagarnos a nosotros. Entonces, bajo esa premisa es que debemos de considerar que la información contable, sí, tiene que ser fiable, tiene que cumplir criterios técnicos, debe de basarse en el cumplimiento de la partida doble, que cuadre los activos, los pasivos y los patrimonios. Pero más allá, de acuerdo a nuestras necesidades, tiene que brindarnos información para la toma de decisiones. ¿De acuerdo, chicos? No sé si tienen alguna pregunta sobre el análisis porque ya casi estamos sobre el tiempo. Me dicen si tienen alguna pregunta sobre el análisis o comentario al respecto. Ok, el silencio otorga, dicen. Entonces, jóvenes, no olviden, y lo que vimos el día de ayer en cuanto a teoría de los métodos de registro, y hoy lo que hemos visto en la práctica, les van a servir para desarrollar las actividades asignadas. Las actividades asignadas número 3 y número 4. La número 3 que es con fecha entregable este día, y la número 4 que es a partir del día de, que es fecha entregable para el día de mañana. ¿Qué les recomiendo yo? La 4 ya tiene que ver con ejercicios prácticos que comiencen ya a construirla. ¿Por qué? Porque esa les va a servir para que ustedes practiquen, y aquí es donde nos debemos de focalizar. La contabilidad requiere de práctica. La contabilidad requiere que nosotros seamos persistentes y entendamos cuál es la lógica. No nos interesa que al final salgan los números. Nos interesa saber la razón y el por qué se registran así las cosas. Analizarlas y saber qué fin persigue la emisión de informes financieros. Y en realidad persigue brindar información para la toma de decisiones. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta o estamos bien. Recuerden que después de la clase por la tarde yo les estoy subiendo la propuesta de solución del caso y les estoy subiendo 2 videos. La primera parte de la clase y la segunda, para que si aún tengamos dudas, las podamos retomar viendo o visualizando el video. ¿Estamos bien, chicos? Solo quiero escuchar que me digan que si estamos bien o... Sí, de mi parte. Sí, licenciado. Sí. Ok, es que ya me habían preocupado, pensé que era que no me había dado a entender en todo. Pero si estamos bien, jóvenes, yo les agradezco la participación y la atención de este día y nos Yo tengo estaríamos una viendo. consulta. Dígame, Verónica. En la tarea número 3, en la parte 3, nos dice que describamos el proceso de cálculo para determinar el costo de venta en cada uno de los sistemas de registro, según el estado financiero. Se refiere a los 2 sistemas que hemos estado viendo, ¿verdad? El perpetuo y el analítico. Exacto. Hoy hicimos el analítico. El perpetuo únicamente, recuérdense que abarca 3 cuentas. Ventas, costos, inventario. Y si hablamos de la determinación del costo, ¿qué tenemos que decir? Que el costo en el método perpetuo se determina de una forma y en el método analítico se determina de otra, de acuerdo a lo que vimos ayer en la teoría y a lo que vimos ahora en la práctica. Muchas gracias. ¿Otra duda, jóvenes? No, Lic. Entonces, chicos, de mi parte sería todo este día. Nos quedamos hasta acá. Feliz provecho y feliz tarde y nos estamos viendo mañana viernes siempre con el mismo entusiasmo y de seguir abarcando contenidos que son de suma importancia para nosotros. Muchas Entonces, gracias, licenciado. hasta acá, Muchas jóvenes. gracias, Lick. Cuídense y Gracias. feliz tarde. Gracias. Gracias, Liz.